Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondía entre los árboles del huerto. Adán había entrado en muerte, había comido del fruto que Dios le mandó no comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió, espiritualmente, porque siguió vivo físicamente, y ahora empezó a convertirse en un religioso. Empezó a cubrir la vergüenza de su desnudez con hoja de higuera, y luego se escondió entre los árboles del huerto. Y el Señor lo empezó a llamar, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú aquí, amigo? En este esquema. ¿Todavía te encuentras caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? Donde todos nacemos. Un día entraste por la puerta estrecha al camino angosto y tú te encuentras aquí, caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida. O todavía te encuentras acá, en el camino ancho que va rumbo a la perdición. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Yo, a mis 27 años, entré desde el camino ancho donde todos nacemos al camino angosto que va rumbo a la vida. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Si tú estás aquí todavía, entra. La entrada es gratuita. Se entra creyendo con todo el corazón que ya Cristo te salvó. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nosotros tener que ir al infierno a pagar por nuestros pecados, que se condenan con la muerte del alma. En ningún otro hay salvación. Cristo pagó por los pecados de nosotros. Ahora advierte el Señor Jesucristo a los incrédulos a Él, en Juan 8:24. Cristo dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, y cada uno de ellos por sí solo se condenan con la muerte del alma. ¿Tú crees que te los pagué yo en la cruz del Calvario? ¿Lo crees? Que yo te pagué la entrada, ¿lo crees? Entonces tú entras al cielo, porque te los pagué yo. Esa es la verdad. Y si no, entonces lo pagarás tú. Pero los pecados no pueden quedar impunes. Los pecados cada uno se pagan con la muerte del alma, penalmente, de manera tal que o todos los pecados tú acá lo vas a pagar, o tú crees de una buena vez que todo te los pagó Cristo aquí en la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás. Tú decides. O tú crees que todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, y uno solo, por sí solo, penalmente, se condena con la muerte del alma, y no importa qué tipo de pecado sea, uno, o todos los pecados que tú lo vas a cometer, que se pagan penalmente con la muerte del alma, tú crees con todo el corazón que te lo pagó Cristo en la cruz antes que tú nacieras y los empezases a cometer hasta que tú te mueras, te lo pagó Cristo, entonces tú entras gratuitamente porque te los pagó Cristo. La entrada está pagada por Cristo, esa es la verdad. Y si no lo crees, no lo haces realidad para tu vida, por tu incredulidad, por dudarlo. Entonces se cierra la puerta para ti, y tú quedes puesto a las tuyas. Tú tendrás que responder por tus pecados. Entonces tú entrarás a la eternidad y vas por cuenta tuya, por cuenta propia. O tú vas por Cristo a la eternidad, o tú vas por tu cuenta. Los pecados los pagas tú o los paga Cristo. ¿Quién los paga? Decide. Es como alguien que va a comer a un restaurante caro y hay dos personas que tienen que pagar la cuenta, pero el restaurante dice, uno de los dos tiene que pagar la cuenta. No la pueden pagar los dos. Por decir de alguna manera, ¿quién paga la cuenta? O la pagas tú o la paga Cristo. Si tú decides, la paga Cristo, ok, Cristo te la pagó, tú entras al cielo. Si no, entonces lo pagas tú, tus pecados, entonces vas al infierno a pagarlos tú. Luego para tener que ir luego al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego. ¿Quién paga por los pecados? ¿Tú o Cristo? Eso lo tienes que decidir tú aquí. Los pecados se pagan con la muerte del alma penalmente. Entonces, ¿quién paga los pecados? ¿Quién paga la cuenta? La cuenta no se puede pagar a medias.
Si tú pagas un pecado y los 1.000 millones de pecados lo paga Cristo, ese pecado igual tú lo tienes que pagar aquí, en el lago de fuego. Tienen que ser pagados todos por uno de los dos, o por Cristo o por ti. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, por los pecados míos, por los pecados tuyos, que Él pagó la cuenta de todo tu paso por este mundo. Cristo. Y por eso tú has obtenido la vida eterna. Y si no lo crees, entonces lo invalidas por tu incredulidad. Entonces los pecados los pagas tú o los paga Cristo. O los pagas tú y no hay ninguna tercera opción, o lo paga Cristo. Juan 8:24. Cristo advirtiendo a los que no creen en su salvación, en la salvación de Cristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro Salvador, en vuestros pecados moriréis. No muera en sus pecados, querido amigo. Muera creyendo que Cristo murió por sus pecados. Los pecados los pagó Cristo en la cruz, todos, incluyendo los tuyos, hasta que tú te mueras. Y si no lo crees eso, entonces los pagarás tú, porque penalmente ningún pecado ha de quedar impune. Todo pecado se debe pagar penalmente como conviene, con la muerte del alma, judicialmente. Entonces, o todos, tú crees que te los pagó Cristo, y si no, los pagarás tú. Si tú crees que todos los pecados que tú vas a cometer hasta que tú te mueras, te los pagó Cristo antes de que tú nacieras, y los empezases a cometer, tus pecados, tú entras liberadamente al cielo, porque estás creyendo la verdad. Y si no, entonces lo tendrás que pagar tú. Entonces, cuando tú te mueras en tus pecados, tendrás que ir al infierno, esperar en tormento el juicio, tu turno, para comparecer en el juicio. Y aquí los pagarás tú como se pagan los pecados, con la muerte del alma en el lago de fuego. Así de simple.